Ahora os damos las claves, Blanca, pero qué ganas tenían esos chavales que estáis viendo, ahora nos acercaremos más, de venir aquí a su academia de Jota, poder volver a bailar con su profesor. Concretamente estamos en el barrio zaragozano del Actur, en la Academia Baluarte Aragonés, Ballet Baluarte Aragonés, y vamos, como os he prometido, a entrar un poquito, a sorprenderles, a entrar en este baile ensayo improvisado de Jota. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Profesor de baile de esta escuela. ¿Cómo hacemos ahora? Porque tú te has informado muy bien en la Academia de Folclore y Jota Aragonesa de cómo bailar la Jota manteniendo precisamente esta distancia de seguridad con la pandemia. Eso es, pues como veis hay marcas repartidas por toda la clase, 2 metros de diferencia. Ahora mismo este paso sería girando con la pareja, pero ante esta situación pues que se quedan estáticamente, no recorren espacio. Sobre todo en la parte inicial de la Jota, en la parte final, donde hay contacto de manos, donde la pareja en ese momento está más cerca, ahí eso desaparece. Desaparece totalmente. Al principio lo mismo, en vez de darse la manica y darse la vuelta, no, en este caso se han quedado otra vez en el sitio, han saludado al público, sin más, sin ningún tipo de contacto. Y al final lo mismo, no se cogerán, sino que se quedarán quietos. ¿Se ha visto mucho inconveniente o se ha conseguido llegar a esto y que los chicos en este caso se den cuenta, lo hagan y la Jota pueda seguir bailándose a pesar de la pandemia? Eso ha sido complicado, no te voy a engañar, ha sido complicado, sobre todo durante estos 2 meses de pandemia, pero bueno, como bien hemos dicho antes, gracias a la academia que nos ha asesorado, que nos ha dicho, la que se puso en contacto con la delegación del gobierno aquí en Zaragoza y la que nos marcó qué puntos teníamos que seguir para continuar nuestro trabajo. O sea, prácticamente, Juan Carlos, bailan en pareja como lo estamos viendo, es decir, manteniendo esa distancia de 1,5 metros de seguridad, y en los giros y cruces, ¿cómo hacen? Pues mira, lo mismo, en vez de hacer giro, lo hacen en el sitio. Hemos tenido que cambiar porque siempre se baila en espejo, pero cuando hacemos cruce es con el mismo pie, derecho o izquierdo. Pues en este caso hemos quitado también el bailar con el mismo pie, sino que siempre lo hacen en espejo durante todo el rato. ¿Y así hasta cuándo crees que se podrá estar? Pues ojalá que sea el menor tiempo posible, pero bueno, lo importante, tal como siempre, es la salud, y yo creo que hasta que nos haga una vacuna o un remedio de verdad fiable, pues tendremos que estar así. Gracias, Juan Carlos. Claro, esta respuesta ni la puedes dar tú ni la puedo dar yo, ¿no? Solo las autoridades sabrán cuándo podemos salir y avanzar en esta pandemia. Bueno, pues ya lo veis, Blanca, la Jota no tiene frontera y la pandemia no ha impedido que estos chavales vuelvan aquí a bailarla y lo hagan pues como tiene que hacerse, manteniendo esa distancia de seguridad. Bueno, pues algo es algo y seguro que lo están disfrutando como nunca. Muchísimas gracias, Enrique.